Bienvenidos a Revolucionariamente, este podcast de historia sobre personas que revolucionaron el mundo, o al menos su mundo. Hoy tenemos con nosotros dos nuevos entrevistados, que estoy deseando empezar la entrevista. Pero antes quería deciros que este es un capítulo que estamos haciendo en colaboración con Spa Abuelos, un proyecto dedicado para los abuelos. Podéis entrar en su web para conocer más de ellos, www.spaabuelos, es decir, spabuelos.org o www.spavis.org. Así que después de hacer nuestra entrevista, haremos también algunas preguntas sobre la vida de Pera y Magda como abuelos, en su experiencia como abuelos. Pues voy a pasar el micro a Pera y ya empieza lo bueno. Primero os presento, Pera Gelabert y Magdalena, no sé tu apellido. Fernández. No es conocido. Pues estos dos jóvenes que han tenido un recorrido súper interesante que quiero conocer, así que ya me callo y os paso el micro. Pero antes, para que sepáis qué responderme, os hago la pregunta. Siempre suelo empezar, pues, queremos conocer un poquito de vuestro contexto. ¿Cuándo nacisteis? ¿Cómo era vuestra familia? ¿Vuestro entorno familiar? ¿De dónde sois? Y luego pues ya vamos viendo cómo fue eso de haceros protestantes en medio de una España ultracatólica. Muy bien. Puede empezar quien quiera, ¿eh? Las damas primero. Muy bien. Ya vais a ver que el Pera tiene muchísimo sentido del humor. Pues las damas primero. El sentido del humor lo tenéis vosotras por haber venido a entrevistarnos. Bueno, pues no sé. A ver, te empiezo. Yo nací en Sevilla. Mi familia era de Sevilla. Bueno, son de Sevilla, todavía tengo allí familia. Pero yo me quedé sin padre y madre cuando tenía un mes. Hola. Y entonces me crié con mi abuela y una tía soltera. En 1942. Eso, Vale. en 1942. Y entonces, pues bueno, estuve con ella y llegó un momento que cuando muchos vinieron para Barcelona, para el trabajo y todo esto, y entonces mi tía y mi abuela vinieron para acá, que ya tenía otra hermana ella aquí también, como casada y con sus hermanos, y entonces se puede decir que llegué a los 6 años, mi vida ha sido prácticamente aquí, Cataluña, Barcelona. Desde el principio venimos a Barcelona, que venimos en barco, bueno, en un carguero, Wow. horrible. Pasamos fatal al cruzar el estrecho. Pero bueno, gracias a Dios estuvimos bien aquí. Y bueno, vivimos juntos. Y luego ya empezó la escuela y estuvimos en la escuela. Y entonces un primo mío, el hijo de mi otra tía, que ya tenía 16 años, su padre le dijo, ven que te voy a llevar a un sitio que tienes una edad ahora propicia para conocer una cosa. Y fue y lo llevó a una iglesia evangélica que estaba, bueno, antes se llamaba Marqués del Duero, Duero. pero Paralelo. el Paralelo, era el Paralelo. Y entonces lo llevó. Y a él le gustó mucho porque había un coro y todo. Entonces dice, oye, os voy a llevar a mi prima y a mí. Y fue y nos llevó porque decía que había música y que nos iba a gustar mucho. Y sí, pues allí nos quedamos y nos convertimos. Mi tío también llevó a mi tía y también se convirtió. Y entonces todos de la familia de mi tía, menos mi tía soltera, que es la que me había criado, pero vivíamos juntos, a tita Lola, que la conocen muchos evangélicos, pues ella nunca dijo que era creyente, pero ella defendía a los evangélicos, bueno, a su manera, no lo sé, el Señor sabe. Y ya antes de entrar a ese entorno más evangélico, ¿cómo vivías tu fe? ¿Tenías algún contacto? Porque claro, en España, pues siempre dentro de un contexto más católico. Sí. ¿Cómo viviste esa transición? ¿O cómo... Pues mira, yo en el colegio que estuve era católico y entonces mi prima, que también iba a ese colegio, pero ella ya iba por la noche a hacer mecanografía. Y llevaba un Nuevo Testamento y se lo dejó allí en el cajón del pupitre. Y entonces la directora me llamó a mí y me dice, oye, ¿esto qué es? Digo, un Nuevo Testamento.
¿y eso qué significa? Digo, pues que mira, mi primo nos ha llevado a esta iglesia evangélica y la verdad que yo casi me encuentro mejor allí porque puedo leer la Biblia, la iglesia católica no la puedo leer, no sé, y yo me he enterado de cosas que a mí me llenan más. Ah, bueno, pero tú sabes que no, porque eso es de los americanos. Digo, no tiene que ver nada con los americanos. Sí, 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 los protestantes son americanos, los españoles somos católicos. Digo, pues mira, yo no. Dice, pues me tienes que contestar, o vas a seguir yendo a la iglesia católica o vas a seguir. Digo, no, yo voy a seguir con la iglesia evangélica, que no es protestante, es evangélica. Y dice, pues si haces eso, ya has perdido tu carrera. Te iba a poner una carrera y te iba a colocar después de tu carrera. Que en aquel entonces lo mejor era ser mecanógrafa y meterte en una oficina de mecanografía, según ella. ¿Cuántos años tenías, has dicho? Pues entonces tenía 14, todavía no tenía 15. Fíjate, jovencita. Sí. Y entonces, pues me dijo eso. Y dice, ¿estás segura que te pasa eso? Sí. Dice, pues ya hablaré con tu tía. Digo, bueno. Y entonces después habló con mi tía, pero mi tía le dijo lo mismo. Dice, yo lo que mi niña quiera, si ella quiere ir allí, pues que vaya, yo no le voy a quitar. Y entonces fue de esa manera que yo fui a la iglesia, allí a Marqués del Duero. Y allí, pues, la verdad, me seguí en el coro, y bueno, senté al Señor. Cuéntalo, ¿qué nos tienes que contar? Pues que el director de coro era mi marido. ¡Ah! Y ahí surgió la chispa del amor, ¿no? Claro, claro. Pues entonces volvemos ahora, rebobinamos otra vez. Y Pera, ¿cuándo naciste tú? ¿Hace un porrón de años? En la Segunda República. Yo soy Fíjate. republicano de nacimiento. ¡Ole! En 1935. Es que os lo podéis creer. Es que Pero yo no me lo puedo creer. Magda y yo tenemos un problema, porque todos nos dicen que estamos como siempre y sospechamos que siempre hemos estado así. No joven, sí, mayor. Claro, es que... Bueno, naturalmente nací, me bautizaron, pero mi padre murió un mes antes de nacer y yo. Ay, Trabajaba con su hermano en cosa de mañá, qué pena. de máquinas, se hizo una herida. Alguien que sabía menos de lo que creía le puso la inyección antitetánica y lo mató. Ay, Así tu murió. pobre madre. Pues fíjate, yo nací de cesárea en el hospital clínico porque mi madre no tenía fuerzas ni las llegó a tener nunca. Por eso, ¿no? Y entonces, en lugar de vivir en el club con mis abuelos paternos, nos fuimos a vivir con su madre al Poble Sec. Es donde yo vivía hasta los 27 años, que es cuando salí para casarnos. Y ahí estaba mi vida, en el Poble Sec, bastante católico en aquella época. Hay una anécdota que me gusta contar. Era tan católico y tan enfadado de estos que no quieren a María y todas las cosas, que como yo vivía en la calle por encima del paralelo, en Pasaje Prunera, cuando venía de las sesiones de Acción Católica, pasaba por delante de la iglesia el domingo por la tarde, abría la puerta y les insultaba y salía corriendo. En una iglesia que había allí. La iglesia donde después nos conocimos. Nos convertimos. Y como alguien tan. Si os llamaba tontos, me convertí en uno de ellos. y Me lo tuve bien empleado. y entonces, ¿cómo fue para...? Bueno, yo tenía un concepto. Ambos creíamos en Dios, hemos hablado mucho de esto. Lo que pasa es que no teníamos idea de lo que era el Evangelio. Ya. Confesión, culpa, sentido de culpabilidad, aquí y allá. Yo fui a un retiro de salesianos y yo le dije al Señor que quería ser misionero en África. Y alguien me ha dicho que como hay quien dice que África empieza en los Pirineos, me dejó aquí. Pero que respondió el deseo. Pero yo tenía tanta fuerza y tan en contra de estas personas que pagadas por americanos, por ingleses, estaban tratando de engañar a la gente, pues como un héroe les insultaba y abría la puerta durante el culto y salía corriendo. Curiosamente fue en esa iglesia. A los 19 años empecé a dejar la iglesia por una razón, porque me hice mayor
Aunque trabajaba yo desde los 13 años ya, yo era muy viejo. Cuando me conocí era más viejo que ahora. Ahora no lo soy. Ella me ha hecho joven, pero yo era muy mayor, había trabajado mucho desde los 13 años. Y cuando trabajas a los 13, llegas a los 20, eres ya un señor. Ya. Un señor. Y lo que ocurría es que tenía la sensación de que a medida que iba conociendo lo que era el nacionalcatolicismo, porque de pequeño a mí no me hablaron nunca de la guerra, no se hablaba. Ya. De la guerra no se hablaba. La vivíamos los chavales que jugábamos a todo en la calle, nos pasábamos la vida en la calle, y sí que recuerdo momentos terribles. Íbamos a jugar al Teatro Griego cuando estaban abandonado en Montjuïc con mis primos, y allí vimos salir una vez un cadáver. Otro día en la calle vimos subir a un hombre corriendo una escalera, otros que le seguían, oímos los tiros. Fuimos conscientes de que ocurrían cosas. Ya. La única imagen que tengo es ver a mi tío Paco, el hermano de mi madre, cuando vino de la guerra, llamó a casa con su traje militar. Nunca levantó cabeza, nunca nos habló de dónde había vivido ni que había luchado. Pobre. Era de los que perdieron la guerra, desde luego. Ya. Pero esas son las únicas cosas que me quedaron. Entonces, cuando yo fui conociendo un poco más, cuando algún libro, alguna noticia empezó a llegar se empezaba a hablar un poquito de las cosas, pues ya me di cuenta que qué hacía yo en una iglesia católica. Pero yo creía en Dios y fue entonces cuando un compañero de trabajo en La Vanguardia, trabajaba en La Vanguardia, en la imprenta, comenzó a hablarme del Señor, me llevó a esa iglesia en el Paralel, y el día que entré estaban cantando un Hoy que tomó mi lugar en la cruz, y ya me quedé. Bueno, durante algunos domingos por la tarde iba al baile, que yo era muy bailarín, pero por la mañana iba al culto. Luego ya todo el día a la iglesia. Y ahí estaba ella, la más bella. Sí, yo quería formar una familia pronto y dedicarme al Señor, lo tuve claro. Mi entrega al Señor fue decirle: Señor, quiero servirte, siempre he querido servirte, y ahora que por tu gracia sé cómo me amas y me das lo que me das, yo quiero servirte. Y cuando conocí a Magda, empezamos a ir como amigos, fuimos amigos y novios de los de antes. Decentes. Íbamos, yo no he utilizado esa palabra, has dicho tú, yo no. Diferentes, casi las mismas palabras, las mismas letras. No, pero era interesante porque íbamos hablando y yo le decía: yo quiero dedicarme al Señor. Y dice: yo creo en Dios y a mí también me gustaría, porque yo quería una persona, porque había otra chica en la iglesia que yo había andado así detrás, pero ella no amaba las cosas del Señor, por lo menos como me parece a mí, que yo las amaba, y ella sí. Así que desde el primer momento decimos que un día, pasaron muchos años, formaríamos una familia para servir al Señor. Qué bonito. Desde aquel día. Qué bonito. Que fueron 5 años de noviazgo. 5 años del noviazgo y 62 de casados llevamos. Joder. Ya bodas de ¿qué? De oro, de plata, de bronce, de diamante. ¿Y cómo? ¿Qué importa el material si estoy casado con una joya? Jolín, macho, es que... Espera. ¿Has visto? ¿Cómo te embelesó, ¿Has visto? Es que, vamos... Su tía decía: Pedro, ¡Qué labia! te lía y te engaña. Te engatusa. Y espera, ¿cómo recibió tu familia esto de que ahora estabas yendo a la iglesia protestante, a la iglesia evangélica? Mal, muy mal. Sí. Porque la familia de mi madre, la tía, que vivían todos en nuestra casa, su hija, su hijastra, sus nietos, pues eran católicos, muy católicos, y de aquella época. Y entonces, claro, al momento que yo ya dejé de ir y me fui a esa iglesia, pues ya vinieron: tú es tonto, tú te han tomado el pelo, y tal, y ya la relación fue diferente. Fue todavía peor cuando yo, que había empezado a estudiar en la Escuela de Artes y Oficios, porque yo iba para artista de pintura. Ahora no pinto nada desde que me casé, es esto el chiste, ¿eh? Pero sí, sigo dibujando cada vez que puedo. Pero cuando decidí dejar, después de un primer año de estudios muy buenos, decidí dejar porque necesitaba el tiempo para estudiar la palabra. Y aquí entramos en otra etapa de nuestra formación. En la iglesia de Paralel había un matrimonio misionero, los Trenchard, Ernesto y Gertrudis Trenchard,
que prácticamente nos adoptaron. Nosotros, tanto ella como yo, no habían tenido la experiencia de padre y de madre. Claro, veníais de familias. Mi madre hizo lo que ambos pudo, pero yo huérfanos. a los 14 años yo ya era el padre de mi madre. Porque yo Ya. había tenido que hacerme Sacar mayor, adelante, ¿no? y ella nunca era una mujer muy buena, pero nunca salió. Yo creo que nunca Pobre. superó lo que significa. ¿Tienes hermanos, espera? No, No. soy primogénito, unigénito soy. Fíjate, claro. Y ella tampoco. Mm. Ella murió muy prontito, los dos. Su padre era joyero. No hacía falta decirlo, ¿no? Pero era joyero. Hizo la joya Es que más grande. es que ha dejado eso. Y no es de Sevilla, es de Triana. Es Y- verdad que antes me lo has apuntado. Claro, porque Pues, los de Triana dicen, mire si soy trianero, que al cruzar el puente me siento extranjero. Ella era de Triana. Es que tiene una gracia especial la gente de Triana. La de Sevilla también, pero Triana. ya es otra cosa, es ¿no? otra cosa. Vale, entonces tenéis 5 años de noviazgo en los que ya sois creyentes. ¿Y cómo son esos años antes de vuestra boda? Porque vosotros queréis enfocaros hacia el ministerio, ¿no? Que luego podemos hablar un poco qué significa eso. Entonces, ¿cómo vivís esos años ya de primeros años de creyentes? Pues los Trenchas hablaron con nosotros y también con mi tía que si me dejaba estar con ellos para que aprendieran más de la palabra Vale. y bueno, quería educarme musicalmente, tocar piano, muchas cosas. Y mi tía naturalmente no le hacía mucha gracia porque claro, era su niña y doña Getúdia la convenció, sí mujer, que va a ser muy bueno para ella y no sé qué. Total, que sí que me dejó. Y entonces yo me fui a vivir con ellos, con los Trenchar. Y entonces ya éramos novios y teníamos los lunes, nos íbamos a Fígaro con don Ernesto y doña Getúdia y él estaba allí 3 días porque era el único sitio donde podía escribir libros, porque aquí en Barcelona venía mucho personal a comentar y hablar y no podía. Y entonces pues yo me llevaba 3 días allí. Él nos acompañaba el lunes y se volvía a trabajar porque Yo trabajaba trabajaba de noche. de noche en La Vanguardia. Perdón, un momento para gente que no sepa, Ernesto Trenchar y Gertrudis pues fueron unos misioneros que vinieron de Inglaterra Y y llevaban muchos años y hicieron en España, sí, ¿eh? una labor misionera Vivieron y muy... murieron en España. Sí, 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 sí. 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 Algún día me gustaría hablar de este matrimonio que... Si Sí, conocéis el libro que se editó, que editaron sobre ellos, Sí, de hecho pues lo, vale la pena. lo he tenido. Aquí vinieron, el autor vino aquí a preguntarnos a nosotros. Mm. Convivimos con ellos, los llamábamos Paima. Sí, Vivíamos con sus hijos Claro. decían que éramos sus hermanos sus hijos españoles. vivían en Inglaterra. Cuando venían, eran sus hermanos. Claro, qué Yo bonito. me formé al lado de él. Lo que pasa es que como yo era, en esa época ya era corrector, Hay un perro del vecino. como yo era corrector, pues don Ernesto escribía a mano, le pasaba los materiales a su esposa, los pasaba a máquina, me los pasaban a mí, yo acababa por castellanizarlos un poco. Anda, vale, o sea Así que que hay... mi nombre está en alguno de esos Vale, libros. vale. Hay Así mano que tuya en sus lo que libros. aprendimos a su lado no es posiblemente lo que a lo mejor ellos se imaginaron. Yo aprendí más que lo que pude estudiar de sus libros, aprendí de cómo él estudiaba. Yo me asomaba a su despacho y veía los libros abiertos, diferentes Biblias, estudiando, y su gran vocación. Su texto predilecto era 2 Timoteo 2:2, enseña a hombres aptos para enseñar a otros. Era su vocación. Cuando vio que esta parejita quería servir al Señor y lo teníamos claro y lo entendieron así, pues se volcaron con nosotros para formarnos y prepararnos. Claro. ¿Y tú qué aprendiste allí? ¿Piano y inglés? ¿No? Sí, sí, yo el piano de la cocina. No, la verdad que aprendí mucho porque aprendí de ellos. Y su casa siempre estaba abierta. Ahí porque yo no aprendí más cosas. Porque allí los lunes se abría la cocina desde el desayuno hasta la noche, que ya venían los últimos, para tomar un café y un estudio. Y mientras iban viniendo jóvenes a estudiar o con doña Getúdia, con don Ernesto, y entonces todo el día había que estar en la cocina. Aprendimos mucho para la obra, que yo creo que eso nos ayudó mucho en la obra de Andalucía. ¿Y con ellos estuvisteis viviendo allí 5 años? No, hasta... no. Un año y algo vale. Hasta que ya os casasteis, ¿no? No, y luego, luego ellos se trasladaron a Madrid. Todo el equipo
Vale. que era él y Pablo Wickham y Jaime Stun y Timoteo Blasco, se fueron a Madrid. Pensaron que desde Madrid, como tantos artistas hoy en día, se puede llegar a todos lados, ¿no? Se fueron allí y nosotros nos quedamos bastante solos. Estábamos en un consejo casados. pastoral con el padre de ese muchacho Sí, ya y estábamos con otros casados. queridos hermanos. Es que Ya estábamos aquí casados. tenemos a José Luis y Lidia. Claro. Que por eso no es que este hombre vea fantasmas aquí. Este hombre de aquí al lado. No eres un fantasma. No eres un fantasma. No sales en la cámara, pero Es que, claro, es un gran hombre. una de las cosas que pasó cuando don Ernesto y Ángel tuvieron ese problema fue que iban a casa de los Aguirre. Doña Gertrudis iba un día a la semana para las señoras y don Ernesto también. Y entonces pensamos en que se abriera allí una iglesia en Verdún. Vale. Y hubo unos hermanos que dejaron el terreno. Y construisteis la iglesia allí. Sí, allí y se le dejó un del piso. Paralelo fuimos allí a un grupo con los Trenchar a formar esa iglesia. Y los Aguirre ya vivían allí. Y los Aguirre vivían allí también, muy cerquita. Y varias familias. Los Menas. Y ahí estuvimos hasta que nos fuimos a Andalucía. Sí, sí. Pues entonces ahora podemos hablar de vuestro periodo en Andalucía. Tienes que escucharla con lo de la boda. 26 meses tardamos en arreglar los papeles. Sí, eso era una de las preguntas que os quería hacer. Gracias. Eso tiene que ver con la situación. Sí, gracias, porque cuando me habéis dicho que os casasteis, he pensado, buah, casarse en esos años, les tengo que preguntar. Queríamos casarnos naturalmente por la iglesia y teníamos que casarnos civilmente. Y la edad mayor era 21 años, no 18 como ahora. Ella no tenía 20, tenías 17, 18 casi. Porque habíamos cogido el piso y habíamos empezado a arreglar los papeles porque yo vivía un montón de gente en mi casa mal y ella vivía con su tía y cogimos ese piso y la tía y ella fueron a vivir allí. Bueno, porque queríamos salir a la obra. Entonces ya doña Gertrudis y muchos dijeron, bueno, ¿por qué no empezáis a arreglar? Tú eras súper jovencita cuando estuviste con ellos. Claro, eras una... 15, 16, una adolescente, 17, una adolescente. Cuando empezamos con los papeles, pues encontramos los primeros problemas. Claro, ahí viene... Entonces, menos mal que teníamos a don Lázaro Urrutia, el padre del gran director del Hospital Evangelic, que trabajaba en los juzgados, y él se encargó tenemos todos los documentos ahí guardados bajo llave, de preparar un consejo de familia. Sus tíos vivían en Sevilla, otros tíos en Asturias, hubo que pedir permiso por escrito, todos los tíos delegaron en la tita Lola para ser la responsable y que ella la autorizara a casarse. Ya. Claro, yo no, en aquel entonces, pues sí, se quedaba como me quedé yo, pues mi abuela paterna me cogió, pero no hicieron ningún papel como que me adoptaba. Claro. Y luego mi abuela murió, se quedó mi tía conmigo también. Pero a la hora de casarme, y más evangélica, porque si no hubiera sido ponían católica, todas las trabas posibles. Lo hubieran arreglado el mismo cura. Por Dios, tienen que repartir estos papeles otra vez. Tiene que otra vez el estado de soltería. Estos papeles no están bien. Aquí falta 26 meses. Y lo último, que lo cuente ella. Sí, porque me hicieron como un juicio. Porque como no era mayor de edad, pues no sabían si me estaban obligando. Claro, ¿qué edad tenías? Pues 17. 17. No, más, ya tenía 18. Claro, tendrías casi 19. Casi 19, sí. Casi 19. Pero la mayoría era 21. Claro. Te casaste con una menor, Pera. No, bueno, en aquel tiempo. En aquel momento. Sí, ¡Corra eso! Si es que tardamos 2 años. Me casé con una gigante, que una menor. Mira, con 2 años y pico arreglando papeles. Qué desesperación, que ¿no? ya los de Verdún venían y decían, ya estás casado, la gente que venían a por Verdún. Y yo decía, no, decía Aguirre, todavía estás soltero. Pero bueno. Y te hicieron el juicio, ¿no? Y entonces, sí, porque decía que tenía que hablar conmigo el juez y no sé qué. Y yo, con lo vergonzosa que era en aquella época, yo no sé. Y vino hasta mi tía, porque decía, yo no sé qué te van a hacer allí, que no sé qué. Digo nada, pero... Era comunista, no le tenía mucha simpatía. Y entonces ¿La tía?
Entonces me empezaron a decir que si me obligaba a alguien, que si me estaban Ya. pinchando, que si yo lo hacía voluntariamente, que si de verdad Está bien, lo entiendo que lo hicieran. yo Sí, era, claro. yo era evangélica o era nada más por la ilusión, por la edad que tenía y todo eso. Y yo no sé ni con lo que contesté, la verdad que contesté y entonces dijeron, vale, pues entonces te firmamos y me firmaron. Y ya por No, fin... no, tuvimos que firmar los dos. Bueno, firmar los dos con primero, apostasía. apostar. Tuvimos que tenéis que apostatar apostatar. de la iglesia porque éramos católicos romanos. Sí, Claro. eso Tuvimos es que una de las cosas apostatar. que me dijeron. Es que si no tendrás que Serás apostatar. apóstata. Digo, pues seré apóstata. Yo quiero ser evangélica, me da igual. La primera vez que fuimos cristianos de verdad, apostatamos. Es curioso, ¿verdad? Qué curioso, sí. Pero el día del juicio fue tremendo. Sí, y mira, se ve que lo que dije el hombre, lo de esto, porque antes de eso estuvimos dos años y pico, porque cada vez que nos iban a dar los papeles, porque tardaban como mucho 4 o 5 meses, Ya. siempre habían cosas, pero como se cogieron a mí porque no tenía madre ni padre, ni nadie que Ya. tutora, pues entonces empezaron a sacarme papeles y Sí. cosas Pusieron todos los problemas. para que Bueno, no arreglara. mucha gente evangélica en esa época Ya sacaban cosas. sí. ¿Y cómo sentíais vosotros en esa época que acababais de convertiros, ¿no? Bueno, esta palabra tan rara. Sí. Pero tenéis una fe firme en Jesús, queréis servir a Dios con vuestras vidas y de repente tantas trabas. ¿Cómo sentíais? ¿Eso os hacía como, ¡buah, venga, somos aquí los mártires! ¿O os chafaba? ¿Qué sensación había en la iglesia evangélica en esos años de No, dificultad? Yo en la iglesia estaba mucho al favor nuestro, ¿verdad? No sé, estaba muy identificados. ¿No? Muy identificado y siempre nos preguntaban, ¿y qué ha pasado esta semana? Porque Ya. casi era toda la semana que teníamos Había, que ir. había Mucho más... te oraban mucho Sí, por el sentir problema. que tienes problemas por defender lo que crees es satisfactorio. Es decir, no es que te guste, porque estamos un poco hartos, pero a la vez decías, bueno, pues por querer mantener nuestra fe, pues pasamos por esto, pues está bien, pasamos por esto. Ya. No lo vivíais con derrota, sino al contrario, ¿no? No, bueno, yo ya cuando pensábamos que nos íbamos, una de las veces que me dijo, ya viene el juez y ya os arreglo los papeles y ya estáis. Y cuando fuimos, dice, ay, es que el juez no está, dice, porque otra vez ha tenido que marchar. Digo, ¿otra vez? Y dice, sí, dice, pero viene tal día. Digo, ¿pero ese será el verdadero? Dice, sí. Digo, bueno, porque es que a mí me da igual, ¿eh? Tanto si... Es que te dijo que sería martes y 13. Eso, dice, pero va a ser martes y 13. Y a lo mejor ustedes... Dice, a lo mejor ustedes son... Digo, miren, martes y 13 y me caso en un barco, que estamos muy cerca. Les dije, sí, me caso en un barco. Ni te vas ni te marques, les dijo. Y dice el hombre, mujer, digo, a ver... Tanta preocupación y luego supersticiosos encima. Claro, fíjate, sí. Porque sí, nunca sí. estaba, cada vez que decía, se ha vuelto ahí, se ha vuelto ahí. Dice, bueno, ahora está el martes 13. Digo, pues vale. Y me caso en un barco. Pues me caso, Por fin, en 5 minutos allí, sí, total. nos de dio la un libro de firma, familia. Después nada, usted quiere... Y luego la boda en la iglesia, en un día muy lluvioso, por cierto. Íbamos a hacer el convite con bocadillos que habíamos preparado el día anterior. A la Con los terraza. jóvenes a la terraza, y había medio compañeros de la vanguardia, todos allá pretojados, y hubo que comerlo en los bancos. Así. El bocadillo, la copa por aquí, fue parte de lo divertido de aquel día. ¿Podemos ya después de casaros, os vais seguidamente al sur o os quedáis un tiempo por aquí y luego ya marcháis? Hasta que no tuve el tercero, que cumplió 1 año, no nos marchamos. Porque doña Gertrudis había conectado con Ramón Vega de Linares y empezó a decirnos que trabajarían muy bien ellos dos, porque eran carácter muy... Los complementarías. Se complementaban muy bien. Lo de ir a Andalucía era un poco un sueño, porque cuando éramos novios ya fijos, fuimos con la tía Lola a conocer a su familia a Sevilla. Y yo conocimos a los evangélicos de allí, sabíamos que había evangélicos en Huelva. Y Ernesto Trenchard siempre nos decía que en Andalucía había iglesias, pero que había poca enseñanza bíblica en aquel tiempo. Y que sería estupendo
que personas que teníamos sobre todo la vocación de predicar y enseñar pudiéramos ir a Andalucía. Así que siempre esperamos que el Señor nos dijera cuándo nos iríamos a Andalucía. Y ya se llamó un hermano, por culpa de Gertrudis, o gracias a ella, un hermano que vivía en Huelva, de Madrid, y tenía negocios allí, y se enteró, le habló con doña Gertrudis, y dijo, hay un matrimonio en Barcelona que oran al Señor para ir a Andalucía. Se puso en contacto con nosotros, nos ofreció ir allí y sostenernos económicamente, le dijimos que no, pero al final me dio trabajo. Entonces nosotros dijimos, pues vamos a ir para allá para ver si realmente es el lugar donde el Señor nos quiere. Y entonces lo que hicimos, yo era jefe de sección de correctores del Correo Catalán y me fui allí. Este hermano construía y yo tenía que vigilar que los señores pusieran el cemento bien. Y luego tenía el servicio de limpieza de la residencia y yo tenía que vigilar que las señoras tuvieran todas las escobas y todas las cosas. Era un cambio muy radical. De correcto. Pero me daba mucho tiempo y yo tenía la mayor parte del tiempo, pero tenía un sueldo que él me pagaba, justito, y allí vivimos en un piso, luego en la casa que ellos dejaron cuando se volvieron a Madrid. Sí, pero era otro piso también. Y allí estuvimos, allí creamos con la iglesia este programa, Busque su encuentro con Dios. Estoy hablando de los años 70. 70. De la iglesia evangélica de Huelva. Y era Busque su encuentro con Dios. Y era curioso porque luego recibíamos cartas y en todas cartas, querido padre, querido tal. Yo tenía que aclararles que era padre de 3 hijos, que no era sacerdote, que me dedicaba a la predicación, pero que el programa era de la iglesia evangélica. Él se la jugó. Hidalgo, un hombre genial que estuvo en nuestra encomendación. Un hombre genial porque se la jugó. El obispo quiere que este programa se acabe. Y se acabó, pero no fue por culpa del obispo. Es curioso. Duró bastante tiempo, 2 veces por semana. Era un programa en la radio. En la radio, pero él no era evangélico ni Huelva. nada. En Radio Juventud de Huelva pagábamos muy poquito. Me habían puesto una señorita que hacía la voz, me habían puesto todo. Yo iba allí. No había entonces casi música evangélica, algún coro de Galicia, 4 cosas. Llevábamos y discos que teníamos, leíamos un texto, leía un texto los... y luego predicaba. Y alguna vez que venía Trenchar, otros que venían por allí, les hacíamos una entrevista como tú estás haciendo ahora. Yo soy medio periodista. Sí, tengo el carnet de periodista evangélico, sí. Fíjate. Pero entonces, aquel tiempo fue un tiempo muy, muy bueno, pero llegó el momento que este hermano se fue a Madrid y dijo, ¿te quieres venir conmigo? No, si yo no tengo que estar aquí, vuelvo a Barcelona, que allá hasta me guardan el trabajo, porque me dijeron, ya la ver, cuando le dije que me iba, que le subí, es que, si es por una vocación espiritual, vaya, si quiere volver, aquí está su sitio. Pero allí, entonces, los hermanos dijeron, ¿pero por qué no te dedicas ya a la obra todo el tiempo? Porque nosotros habíamos venido de Barcelona en un acto de las asambleas de hermanos, despidiéndonos en Teruel, despidiéndonos a Andalucía. Claro. Pero la encomendación, que en las iglesias evangélicas se hace una encomendación a todo tiempo, la obra, se hizo en Huelva. Y vino el director de la emisora, y vinieron los Trenchar, y estuvimos allí. Pero antes de salir, de decir sí, nos dedicamos a todo tiempo, consultamos con varios hermanos. Y varios de ellos nos dijeron que sí. Juan Gile me dijo, esto es una indicación del Señor, esto es una patada ya. Así que salimos, hicimos un acto de encomendación allí y desde entonces estamos a lo que se llama todo tiempo. Desde el punto de vista nuestro, estamos a todo tiempo desde el día que nos convertimos. Claro. Como está a todo tiempo cualquiera que entienda la vida cristiana en términos de servicio. Claro. Pero quiere decir que dejé de ganarme el sustento de otra manera. Y que ya no tienes un trabajo extra, digamos, sino que ya dedicas a la enseñanza, a la evangelización. Y entonces, a partir de ese momento, vinieron los viajes. Pues contarme así un poco cómo fue vuestra experiencia allí en los años en Huelva. Seguro que tenéis muchas anécdotas. La primera anécdota es que el mismo día que llegamos, con las cajas cerradas, estaba allí Eric Bermejo y ¿cómo se llamaba la hermana de Don Santo? María. María. No, de San León. De Mariano San León. Del poeta Mariano San León. Sí, pues de Mariano San León. Sí, que tuvimos el placer de conocerles muy bien. Sí, yo conozco a familiares suyos, sí. Pues María, su hermana, estaba allí y Eric Bermejo dando unos estudios allí en Huelva. Yo preparé sus libros.
También. En la época con evangelismo, ya te conté. Ay, qué bueno, sí, sí. Y entonces me dice, oye, he invitado que vengan a comer. Digo, ¿qué? Dice, pues si no tengo nada, ni los cacharros, ni nada, está todo por ahí. Ah, pues abre las cajas y no sé qué. Así era yo. Así que me fui a una carnicería de por allí. Y allí no, ahora sí, pero antes yo pedía la carne como se cortaba aquí y me decía, yo no sé qué quiere usted decir, aquí lo cortamos así. Y digo, pues córteme así, pero que se guise tiernito, porque así yo no creo que no se haga. Bueno, total, me arreglé como pude, Estaba bien preparado. pero que también pasaba entonces unos hombres en bicicleta y llevaban merluzas que iban a recogerla y luego las vendían por las Tricitos. calles. Y bueno, con eso y lo que de esto me arreglaba. Triunfó. Y sí, pobre. Desde aquel día y hasta siempre. Que eran muy buenos ellos. Cristiano. Pero bueno, que sí, que las cosas que pasan. Y a poco Una de anécdota llegar, de este y sentido. a poco de llegar, estábamos en el 5.º piso y un terremoto. Ay, sí. ¿En serio? Todo el mundo saliendo a la calle y nosotros arriba mirando desde el balcón. Uy, vaya recibimiento, Y ¿no? las cosas cayéndose. Mis hijos cogiendo ¡Hala! todos los adornos. Mamá, ¿esto qué Llegó es? un terremoto a Huelva. La gente cree que fue un terremoto, ¿no? Fue la presencia de Magdalena allí. Bueno, y cuando él hacía el programa de radio, pues las vecinas en el patio, sabes que en las escaleras hay alguna que había un patio, sí, ¿no? sí, sí. Teníamos la cocina y el lavadero allí. Pues como nada más había uno que tuviera radio, pues la que tenía radio decía, oye, habla tu marido en la radio. Sí, va, pues lo pongo aquí en la cocina. Y todas las vecinas allá asomadas en el patio, escuchando. Qué bueno. Radio patio, eso Sí, total. Sí, eso escuchaban todas. Ay, qué bien habla, ay, qué bien, qué bien, no me ha hecho que no sé qué. Qué bien. Pero bueno, el Señor sabe. ¿Y cuánto tiempo estuvisteis allí en Huelva? 3. 3 años en la iglesia, que decían que no habían jóvenes. Y cuando Pedro empezó a estar con, bueno, los que habían, empezó a llamarles y decir, oye, por qué no hacemos un coro? No sé qué. Total, ¿cuántos jóvenes Sí, hay? había mucha gente, un coro Un precioso. coro grande, grande. Y entonces iban a Sevilla, a Huelva. Se formó un trío trío que también. todavía cantan, Sí, que me acompañaban, yo iba a predicar por ahora ahí. y cuando ellos fuimos la cantaban. última vez. Qué bonita combinación ahí. Sí, sí, muy bonita. Y entonces, pues mira, hubo mucho trabajo con los jóvenes allí en el Mamajo. Luego ¿Qué cosas hacíais con ellos, por ejemplo? ¿Qué actividades? Les llevamos al cine. Uy, sí, Una de las cosas que nos dijeron allí al llegar es que el cine, estaba prohibido. no tanto como me dijeron en Barcelona, y lo digo con mucho cariño porque los que me lo dijeron lo hacían con la mejor intención del mundo. Claro. Si el Señor viene y estás en el cine, no te llevará con él. ¡Oh! ¡Hola! En serio, en Huelva no. En Huelva nos dijeron que el cine era del mundo y que mejor no. Que los jóvenes no tenían que Pero ver. luego descubrimos que no era así para todos. Lo llevamos a ver la primera película de Carros de Fuego, Carros ¿no? de Fuego. Bueno, Y después disfrutaron, tuvimos claro, un una diálogo película- con todos. Claro, además es una película súper Disfrutaron. bonita, sí. Y luego, Bueno, pues, los llevamos a la playa juntos porque que cuando iba a la tampoco playa habían las chicas ido. iban un día y los chicos otro. Bueno, Los llevamos a todos fue un juntos. escándalo un poco. Bueno, La fue- verdad es que fue un ibais cambio de mentalidad. Sí, un Fue poco cambio. rebeldes, ¿eh? Un poco rebeldes ahí. Lo hemos sido y hemos llevado algún que otro palo. Bueno, nosotros le dijimos que no había nada. Además, fue bueno, porque entonces ya los ancianos dijeron que los lleváramos. Porque resulta que se ponían con la guitarra, ya sabes que en Andalucía, bueno, ahora en todos sitios, pero antiguo nada más allí, se ponía uno que tocaba muy bien la guitarra José y se Antonio. ponían todas las voces allí a cantar las canciones y entonces venía En gente. la calle, toda- en la todo- playa, en todos lados. todo. Y entonces Predicando, decían, pues eso es un testimonio, pues ¿por qué no lo hacéis? No, bueno, nosotros ya lo hemos empezado a hacer, pero así que, Claro. pues bien, pues se siguió haciendo. Y los jóvenes, pues muy majos allí. Qué bien. Y luego después os trasladasteis a Granada. Sí, por una... Nosotros, cuando Eso no fuimos nos a lo han Andalucía... perdonado los de Huelva. Sí, Oh, bueno, nos lo han perdonado, pero Sí, es que era un momento que ellos tenían... ellos estaban muy bien. muy- Pero conocimos a Ramón Vega, que doña Jesús había dicho que el día que nos conociéramos, y efectivamente, yo tenía que frenarlo y él me empujaba a mí. Éramos un buen equipo. Comenzamos a orar por abrir obra en alguna otra ciudad. mm. Y Córdoba, tal, donde no hubiera
Cuando digo no hubiera ahora, me digo que no había asamblea de hermanos, porque creyentes sí había. A Ya, veces cuando decimos no hay creyentes, cuidado que dices. claro, sí. Fuimos a abrir una asamblea de hermanos y lo hicimos bajo el paraguas de la iglesia de Linares, donde estaba Ramón Vega sirviendo. Y allí fuimos y seguíamos viviendo en Huelva, pero yo iba durante la semana a Granada. Un equipo de Un OM. equipo, pedimos a Operación Movilización que Ujú. nos ayudara. Nos mandaron un equipo un año, otro equipo un año. Algunos los hemos visto ahora que se quedaron ahí, están sirviendo al Señor allí, Mira. después de pasar por el barco Logos. Se han casado con un andaluz. Entonces, los primeros convertidos, abrimos un local y tuvimos problemas muy serios con el local. La cosa iba muy bien al principio. Los chicos, las chicas sobre todo, una mexicana y Lolita, trabajaban mucho con los niños del barrio del Zaidín y tenían a muchos niños. Y a los sábados construimos un teatro y yo con marionetas explicaba historias. Ya había nacido la pequeñita Lidia que nació allí. ¡Papá! Se chivaba. Conocía todas las voces que yo hacía, me reconocía. Pero iba Era muy bien. Jonathan y él, fíjate, Jonathan pequeño Me que era. ayudaba, los hijos me ayudaban. Hacíamos carreras, cosas dentro de la iglesia y venía mucha gente. Hasta que un día, bueno, teníamos problemas porque nos tiraban barro y otras cosas a los cristales. ¿Sí? Yo siempre Sí. tuve la vocación de que un local abierto nada más a la hora del culto no era bueno, así que hicimos un tabique y dejamos una entrada con una mesita y una estantería abierto a varias horas del día, Claro. por si alguien venía a preguntar, no entraba nunca nadie. Mm. Pero tuvimos problemas con jóvenes, pero el hermano de una de las primeras convertidas, que ahora la hemos visto en Granada, era policía. Y venía con 2 compañeros suyos y cuando se ponía en la puerta y los jóvenes calladitos. Pero tenían que tener la policía allí para que los jóvenes nos dejaran tener la reunión. Pero un día dejaron de venir los niños, no venía ninguno. Entonces las chicas empezaron a preguntar y lo que dijeron las madres es que el cura del barrio había visitado todas las familias y había dicho que la familia que dejara a los niños ir con los protestantes perderían el trabajo. Y automáticamente En aquella época ya sí. no vino ningún niño más. Fíjate, pero Así, ¿en qué así. años? En aquella Eso época. ya era Pues era reciente, estábamos allí en los 70. de Huelva, Uf. habíamos estado 3 años en Huelva, 73, O sea, ya estamos hablando de 70 y pico, Sí, sí. más allá del... 73, 74, no te piensas. Ya los últimos años Bueno, de... pero en los pueblos de Granada... Pero allí era Ya. mucho más, ahora No te ya no cuento. tanto, pero en aquel tiempo sí. Ahora, la llegada a Granada fue fenomenal y esto te lo tiene que contar Magdalena con los niños. Porque al final yo iba y Ramón iba, nos juntábamos en Granada con el equipo de M, nos habían dejado Un una autobús de caravana, aquellas. una caravana, y Con los él tenía un coche libros. fuerte y entonces íbamos con la caravana con libros a los pueblos, él había sacado un permiso de vendedor ambulante, poníamos la mesita y tuvimos de todo tuvimos allí, experiencias tremendas. Pero llegó un momento que ya había unos cuantos convertidos, y entonces una de las 2 familias tenía que trasladarse a vivir a Granada. Ya, Y con pena, por eso decía ya que los de Huelva no nos lo perdonaron nunca, ya. se decidió que nos fuéramos nosotros, porque Ramón Vega había empezado ya el hogar de ancianos de Linares y tenía que estar más bien allí que no en otro Ya. sitio. Cuéntanos alguna de esas experiencias que dices que pasó de todo. Que te cuente primero la de la llegada con los niños. Ah, bueno, Otro terremoto. sí, no, es que, claro, antes o ya vivíamos allí, ¿no? Ya habíamos cogido el piso. No, habíamos cogido piso, pero había que coger Pero había que colegio para coger los niños. colegio. Y cuando Era el abrieron, verano, iba a empezar septiembre y teníamos que empezar. a buscar Claro. colegio. entonces yo fui y ya teníamos contacto con una señora mayor, también muy católica, pero le gustaba mucho estar con nosotros. Y ella me dijo, no vas a encontrar, aquí solo hay colegios de monja. Dice, hay 1 o 2 de los otros, dice, pero División Azul. se dice, llamaba el colegio. están cogidos, porque la gente que no quiere con las curas van ahí. Y dice, bueno, en tal calle hay uno. Y digo, pues me llegaré ahí, que estaba Yo más cerca estaba de mi viajando casa. ese día, yo viajaba mucho en aquella época. Y entonces me fui porque era el tiempo de hacer la solicitud. Y cuando entré, había un señor allí y dice, no, yo no soy el director, pero estoy en estos días, estoy haciendo para coger a los niños y eso. Y digo, pues tengo una niña de
de 6, 7, ¿no? Tenía Damari, la entrada, y No, otro de Jonathan, Jonathan tenía 9 ya. 9 ya, 9 o 9. 10. Sí. Y entonces dice, uy, me va a ser muy difícil porque casi no tengo plazas para esos niños ahora. Yo no, tendrá que ir a otro. Digo, pero si es que me han dicho que todos son católicos. Dice, ah, sí. Dice, ¿y qué tiene usted con eso? Digo, porque yo soy evangélica o protestante, como usted quiera. No me diga usted que usted es protestante o evangélica. Digo, sí, digo, ¿qué pasa? ¿Tampoco me va a admitir por eso? Dice, no, no, es que yo hice la mili con un chico evangélico y mire, le voy a buscar. A lo mejor tienen Si que usted dijo repetir. como que el chico los quiere en el colegio. Los tengo Ay. y los coloco. Tela, ¿eh? Damari tuvo Tela. que hacer un curso repetido, me parece, o Jonathan, uno de los dos. Entró con un curso. Y entraron. Tuvieron que repetir un curso, pero entraron. Mira que... Por el testimonio de un chaval en la mili años antes, para que veáis. Y luego con ese colegio Qué hicimos bonito. muchas Como el cosas. señor actúa a veces. Sí, 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 sí. Sí, con ese colegio hicimos muchas cosas con los profesores, venían a casa, a nuestro aniversario nos montaron con la tuna, que hicieron una tuna y nosotros estábamos nuestros hijos allí. Tuvisteis muy Vinieron buena a casa. relación al final, Sí, entonces. vinieron Siempre, a en los casa los colegios siempre, profesores mucho, mucho. con los Qué bien. chiquillos Sí, que nuestros hijos cantaban, tunos tocaban en la Claro. tuna. Mm. hicieron en casa la fiesta para nosotros. Teníamos alquilado una casita donde vivían todos los jóvenes de OM, el piso donde vivíamos nosotros. Mm. Sí, yo tenía que hacer comida para 12 o 14 personas, Fíjate. porque venían los 2 creyentes que se habían convertido. Sí, sí. Y ellos estaban estudiando, entonces venían de la Eran universidad estudiantes de la universidad los primeros. y me traían gente a Comer. comer porque dormían en casa y todo, Mm. era una torre, bueno, se dice aquí una torre, era muy grande. Y entonces me traían gente a comer para poderles Claro. hablar del Evangelio y eso. Y siempre teníamos mucha gente en casa, mucha. Qué bien. Entonces ya ahí... ¿cuánto tiempo estuvisteis en Granada? 7 años. 7 años. Ahí nació Lidia, Algunas experiencias, nuestra cuarta. una experiencia en Adra, la antigua Adela romana. Fuimos allí porque Manuel Cabrera, que ya está con el Señor, el primer convertido bautizado allí Sí, sí. en la iglesia, que al final tuvimos que cerrar el local porque ya no entró nadie y nos rompían los cristales, tuvimos que dejar el local y fuimos a reunirnos en una casa donde vivían los hermanos en Armilla, que es donde está la iglesia ahora. La iglesia de Armilla ha crecido allí, que empezó en un lugar con los pocos ¿Y convertidos. qué iglesia era esa en la que tuvieron que cerrar por el...? La que abrimos nosotros en el barrio del Zaidín, En el Zaidín. que dejaron de venir los niños, que Ya. ya no podíamos, abríamos y no venía nadie. Fíjate, por la presión que hicieron. Sí. Luego se hacía... Aún casi ya Vino un casi en equipo- democracia, vino un prácticamente. equipo de Barcelona, de la iglesia donde ahora nos congregamos nosotros, que entonces era Paseo Maragall, que ahora es Pero calle eso era Trébol, cuando la en librería Granada, estaba en abierta. Granada, pues Sí. cuando la librería... Abrimos una librería para tener Sí. más contacto con la gente. Sí, yo tuve esa visión siempre. Lo que pasa es que yo quería haber abierto una librería pequeña, pero un hermano que trabajaba en libros, no, yo te llenaré los estantes, otro que yo haré unos muebles, y cogimos un local muy grande Mm. y nos sugirieron que hiciéramos galería de arte Ah. y hicimos, no pusimos librería evangélica, pusimos Gelabert, librería y sala de arte. Y teníamos la parte de las Biblias que nos venían a comprar de la Facultad de Teología de Granada. Sabían que éramos evangélicos, lo dijimos claramente desde el principio, con el gremio de libreros, que nos conocimos muy bien. Abrimos en la librería una sección para niños con unas butacas y salimos en la prensa diciendo que ha venido un catalán para enseñarnos aquí lo que hay que hacer para estimular la literatura con los niños. Que venían los niños y abrían... Luego yo quería abrían. hacer cosas por los niños y en la librería organicé Con UNICEF. no, primero fue un concurso de dibujos sobre la Navidad y los niños de los colegios venían y había premios y tal. Entonces UNICEF se interesó por mí y entonces yo organicé una exposición a beneficio de UNICEF. Conseguí que artistas de la región donaran cuadros para que se vendieran y UNICEF me nombró secretario
de Granada, de UNICEF. Wow. O sea que al final habéis tenido también mucho contacto con la Artistas, propia ciudad mucho. y Con la con... condesa de allí de Granada La también condesa, estuvimos en la que un... era la presidenta, era una condesa, y Una nos condesa. reuníamos en un castillo. Uy. Hemos tenido, Y luego siempre, vino... hemos tenido un gran interés siempre en estar con la gente. Claro, No esperar que la gente venga, sino estar bien, y movernos en el ámbito donde la gente está. ya, Por eso la librería fue bien, dentro de lo que cabe. Yo no era un librero, yo no he sabido nunca vender, no me vendo ni a mí mismo. O sea, no he sabido nunca vender, Pero pero claro, estaba en la librería se vecina, mantenía la como se esposa de podía, tenía el apoyo de no, unas cuantas iglesias de Barcelona que nos apoyaban a nosotros también económicamente. Hmm, Y entonces, pues íbamos tirando. Yo estaba en la librería una parte del día, dos de las chicas que se quedaron a vivir con nosotros también. Ninguno de nosotros cobraba sueldo, ninguno. Y aquello fue haciendo. Era una galería abierta a jóvenes artistas. Allí vinieron a exponer artistas que no los quería ninguna de las galerías que habían allí, claro, porque eran gente nueva, ya. gente que venía de otros sitios, se expusieron allí por primera vez. Pues eso es, vamos, eso Sí, es sí. una gran idea Bueno, para... es que no era exactamente lo que me hubiera gustado a mí, porque luego la librería se nos comió, pero se nos comió por una razón que te cuento. No había, a veces a los evangélicos, y a lo mejor esto puede servir de ayuda a alguien Hmm, interesado en la obra evangelizadora. A veces esperamos los resultados y queremos resultados, porque ya, claro, muchas horas allí metido y no vemos resultados. Entonces, con ganas de promover aquello, un equipo de Barcelona en un autocar, jóvenes con un grupo de música, sí, vinieron a Granada y organizamos en la Facultad de Química, de las Ciencias, en el Hogar de los Ancianos, en el propio local de allí, organizamos una serie de actos sí, genuinamente evangelísticos. En el local de la iglesia todavía lo teníamos, porque venían los sí, y se pues ahí, ponían en la calle y hacían entrar a jóvenes. Supuestamente de aquellas reuniones hubo unos 20 o tantos jóvenes que se convirtieron. ya. Había un grupo de jóvenes barceloneses bien vestidos, majos, el coro, muy Eh, atractivo. eh, Luego se fueron ellos y nos quedamos y empezaron a venir algunos y teníamos las reuniones en la sala de arte. Sí, Pero enseguida empezaban a dejar de venir. Claro, ya no estaba toda aquella gente tan guapa, ¿eh? ya, Era evidente, solo uno de ellos se convirtió, de ajá. verdad, y que venía. vive aquí porque se casó con una de aquí. Vive Sí, aquí. al final se vuelven todos Vive aquí, lo conocéis, aquí. ¿no? Sí, que nos estuvimos juntos en la misma No, pero iglesia. aquel otro que vino también a explicarnos lo que pasó con los jóvenes, ¿te acuerdas? Que vino el padre después, ¿no te acuerdas? ¿Quién? Uno de los chicos de que se habían convertido Ah, Sí, bueno, su padre es que es... vino a explicarnos Sí, sí. de que no venían porque las familias los habían dicho que no Uno, fueran. claro, uno les... de los días Y en- llamó a la librería un señor y me dijo, vengo a buscar a mi hijo. Digo, ¿su hijo quién está? No está aquí su hijo. Sí, viene aquí y ustedes le están engañando ahí dentro de la librería. Ah, Total que nos hicieron el hueco en la librería. A raíz de aquel esfuerzo evangelístico hecho con la mejor intención del mundo, para ya, ver si había resultados, los resultados que hubieron fue cerrar prácticamente la librería, Sí, porque ya no porque venían ya no a entraba comprar nadie. libros. qué pena. No entraba. Además, yo como secretario de UNICEF tenía contacto con algunas personas y uno de ellos, yo no lo sabía, hacía los ejercicios ignacianos Ajá, y me invitó a ellos a un retiro. sí, Sí, tú eres evangélico, pero te va a gustar. Y fui a ese retiro, ajá, ahí en una iglesia, un local, tal. Y llegamos, la primera noche llegué, me senté, hicieron el rosario, yo me quedé quieto, sabían que era evangélico, claro, yo quietecito, yo estaba más. Pero la primera charla que dio el cura, empezó a decir una serie de cosas y en el coloquio yo dije que aquello no era exactamente como lo decía la Biblia, tal, tal, tal. Y los que estaban en la mesa conmigo pinchándome, ay, a ver si aprenden. Y a la sesión de la tarde igual. ya, Total que por la noche me llama a la puerta este amigo que me había ido y dice, mira, dicen los curas que mañana tempranito, antes de que se levante todo el mundo, te vayas a casa, porque se está generando un ambiente que no es bueno. Y me ay, echaron. fíjate, Me invitaron a irme. ya así de manera muy educada, Para que veas. Ahora, lo de los pueblos fue tremendo, ¿verdad? Porque un pueblo que se llama Peligros, peligros, Peligros nada menos,
Había el pueblo muchos, más pero peligroso. este es lo que le pasó allí. El pueblo más peligroso fue aquel de Biznar, donde mataron a García Lorca. Pero este otro del Valle de Granada, de La Vega, también era peligroso. Porque fuimos allí con la mesa de libros, los jóvenes, allí como siempre con una furgoneta, no, con nuestro libro, con nuestro R6. Con el Una, coche era. que habían nos Era habían con dejado el el coche y al camita. final nos compraron un R6 las iglesias. Y aquel hizo de todo. Aquel coche al final estaba peor que yo. Y entonces pulimos las mesas, pero de repente la gente se acercaba, que eran jóvenes majos, ¿no? La gente se acercaba y por el altavoz de la iglesia, no os compréis nada, que no quieren a María, que son protestantes, hay que echarles de aquí. Así que plegar y para casa. Vale, o sea, de los propios altavoces de la iglesia, Sí, para que católico. todo el mundo escuchara que El no... cura iba aleccionando a que Ya. la gente no se acercara a la mesa, no nos compraran, porque éramos protestantes y no queríamos a María, íbamos en contra de la palabra de Dios Ya. y de la iglesia, Buah. y que estábamos vendidos a los extranjeros, esas Ya. cosas. Y nos fuimos. O sea, sí que percibisteis diferencia, por ejemplo, de cómo estaban las cosas a lo mejor en Cataluña cuando salisteis de aquí y de cómo estaban en Andalucía. Mucho, Es que muy Andalucía atrasada, muy- es y sigue siendo la tierra de María Santísima. Ya, sí, es muy mariana, muy mariana. Muy mariana, muy mariana. Granada. Granada mucho más. Claro. Mucho. Granada ya nos dice... Otra de las experiencias interesantes es que en otro pueblo, como era el pueblo de Emilio, Ya me Bueno, acuerdo, bueno. Emilio, que es otro de los convertidos, que ahora hemos estado en su casa recientemente, uno de los Albuñol. primeros, Albuñol. Albuñol, creo que como católico había trabajado mucho con los jóvenes. Cuando se convirtió, pues invitó a los jóvenes y nos invitó a nosotros, no le conocíamos todavía, nos dijo, me veréis aparecer, soy uno con orejas muy grandes, y era verdad, ¿eh? Y lo sigue siendo. Un chaval estupendo, dice, que yo he contratado el cine para que me traigáis las películas. Y fuimos al cine, llevamos Tierra Santa y los Inquietos, porque una parte del ministerio que hacíamos allí en Andalucía eran las películas. Evangelismo en Acción, Gillian colaboró mucho con nosotros durante toda la vida, fue fundamental en nuestra vida. Y Decisión, con John Blay, nos dejaron una... Íbamos por los pueblos, cuando ya se fueron los jóvenes de OM, Magda y yo y los niños, con el proyector, poníamos la pantalla en la plaza del pueblo, la gente venía con sus sillitas. Qué bien, el y cine poníamos de verano, películas, pero cuando estaba acabando la película la gente se marchaba. Ah, ya. Cogía su sillita y se iba. Ya. Alguien corría la voz de que éramos gente rara. Escuchaban porque entonces había los reportajes que había sobre la naturaleza que no se conocían como ahora hay. Eran programas tremendos. Yo hoy no trabajaría de esa manera, pero en aquel momento lo hice así y no tuvimos ningún resultado visible. Íbamos a casas particulares a llevar las películas, a Biznar, ¿te acuerdas? Con aquellos matrimonios que decían, quisiéramos ser como vosotros, pero yo perdería mi negocio, bueno, cosas de este tipo. En ese pueblo, el cine era propiedad de una señora y del cura del pueblo. Entonces, al proyectar la película, el cura se sentó a mi lado. Él no tenía idea de quién, porque lo hacía Emilio, que lo conocían. Y cuando empezó la película se me dormía. Al final me dijo sobre Tierra Santa, este es el punto de vista norteamericano, y tenía cierta razón, ¿no? Del sionismo y tal. Pero no dijo nada, se fue, adiós, me saludó y tal. Y al día siguiente íbamos a proyectarlo en un garaje, que un familiar de Emilio nos tenía. Pues vino la Guardia Civil por la noche, a donde estábamos hospedados, y nos dijo, váyanse ustedes, porque el cura ha cogido todo lo que ustedes repartieron, lo ha quemado delante de la iglesia y ha hecho una denuncia de ustedes de que han traído droga. Nosotros sabemos que no es verdad, pero el protocolo nos mandaría mañana a venir aquí a buscarles. Váyanse ya. Y tuvimos que escapar. Tiempo después, aquel pueblo quedó anegado. Yo no es del señor eso, aunque alguno lo dijo, yo no creo en esas cosas. Pero habían tenido que hacer una presa arriba de la montaña que nunca hicieron y estaba aprobada, y en unas lluvias torrenciales se llevó medio pueblo por delante. Y murió mucha gente. Tuvimos que, para ir a visitar a los hermanos de ahí, tuvimos que dar una vuelta por Almería, porque no había manera de llegar al pueblo por Granada. Fíjate qué triste. En el pueblo no me acuerdo cómo se llama, en ese pueblo... Puerto Genil.
No. Pusimos la mesa de libros, llevamos la furgoneta esa donde dormíamos por la noche y a la mañana siguiente pusimos y empezamos a vender, la gente tal, y vino un señor con un puro así, todo un bigotito. ¿Ustedes qué hacen aquí? Esto no se puede vender. Y Ramón Vega, que era un lanzado, dice, ¿cómo que no se puede? Mire usted, esto yo tengo mi permiso, tal, aquí, tal y cual. Total, que le dio un baño a ese señor. El señor se fue... A partir de que ese señor, mira si era querido ese señor, que cuando ese señor se fue, la gente vino a comprar. Ay, era uno como muy respetado, ¿no? Sí, muy respetado, tan respetado que les hizo una ilusión tremenda que se fuera con el rabo entre las piernas. Eso había pasado a una chica mexicana. Más que respetado, como temido, ¿no? Eso le había pasado a una sí. chica en una de las plazas de Granada vendiendo libros cuando se le acercó un cura para reñirla. Yeah. Y ella no le hizo caso. Y luego un señor se acercó, mire, yo no iba a acercarme, pero ya que el cura ya me ha venido, yo quiero uno de esos libros. Es que es una cosa lo que la gente dice y hay mucho temor, mucho temor. Claro. Y ahora hemos ido, Granada parece otra cosa. Bueno, ahora ya parece cada vez más Barcelona, está llena de turistas. Sí. Y está perdiendo su identidad. Sí. Pero... de estas cosas de los pueblos podíamos contar muchas. Fíjate, y la verdad es que me sorprende porque no estamos hablando de los años 50 ni 60, o sea, ya 70 y largos. Sí. Ya. Nosotros volvimos de Granada. ¿Cuánto tenías, Jonathan? En 70 y ya 15 años. Sí. Ya entró en el instituto. Con 15 años, fíjate. Fíjate el tiempo que había pasado. Ya. Hay una cosa que no hemos comentado todavía y sería... pero años, me comentan aquí por el pinganillo que fuisteis estrellas de la televisión ahí. Tuvisteis vuestro... Estrellas errantes. No, en los años 60, ¿no? Bueno, Ganaron. sabes bien que en las iglesias evangélicas se canta mucho. Somos unos Sí, cantarines. no tenemos muchos conocimientos musicales, la mayoría hemos tenido oportunidades, pero los dos primos hermanos de Magda, sí. que el primero que se convirtió y la llevó a ella, y su hermano, y un hermano gallego, todos del Paralel, y yo, cantábamos y empezamos a cantar como cuarteto. Yo había cantado de solista mucho en las campañas evangelísticas. Aquí estamos hablando de los años 60, ¿no? Ya estamos en Barcelona de nuevo. Sí. No. Sí, claro. Sí. Esto es, nos hemos dado un salto acababa atrás en el de tiempo. acababa de nacer Cuando Gerson. nace el cuarteto Maranata acababa de nacer Gerson. Jonathan, sí, nos equivocamos. Entonces, cantábamos por las iglesias, en las campañas, pero a José le dijo, ¿por qué no nos apuntamos al programa este de televisión? Y fuimos, apuntó él, y fuimos allí a la televisión 2, allá a Paso de Gracia. Entramos y ahí estaban personas que luego conocimos, José Luis Barcelona, de Radio Barcelona, y otros. Y ¿dónde están las guitarras? Nos dijeron, porque en la época de los Beatles. Y todo el mundo porque se apuntaban con guitarra y dijeron, cantamos a capela. Porque las iglesias no dejaban tocar música si no era el órgano. Vale. Yo tengo una broma sobre eso. Que como la iglesia es el cuerpo de Cristo, solo admite órganos. Era buena. Pero no, ahora no, gracias a Dios. Ahora hay mucha música. Ya hemos avanzado. Sí, no podían, cantaban a capela siempre. Pero fuimos y claro, José se sacó el pitito para que cogiéramos el tono y empezamos a cantar a capela nuestras canciones y se quedaron así. Ya estáis admitidos ya, pero ¿esto qué es? Tanto es así que a los pocos días ya nos llamaba José Luis Barcelona para el programa Radio Scope para que fuéramos a cantar allí. Y el que llevaba un programa en, ¿cómo no creo cómo se llamaba ahora? En la 2 un programa de jazz. En la 2 de televisión nos llamaba para que fuéramos a cantar allí. Mucho antes de ganar el concurso. Luego ganamos el concurso. ¿Qué concurso era? Salto a la fama. Un poco como Euforia, pero en serio. Era en blanco y negro, por eso digo que era en serio. Y quizá por otras cosas también. Pero entonces, claro, salíamos a la televisión, era un grupo protestante evangélico de jóvenes cantando espirituales negros en castellano. Ya. Que nos costaba meter la letra, pero aparecíamos en la tele y de ahí... Yo que decía, estaba en un bar y os he visto en la televisión. Fíjate. Sí, fue muy sorprendente. Sí, porque por un lado, fíjate, estamos aquí hablando que en los años 60 salisteis en la tele un grupo de protestantes, no sé qué, y luego no os dejaban ni... Pero esto era en Cataluña y aquello... Claro, es que qué diferencia, Cataluña ¿no? ha sido muy diferente siempre. Ya. Muy diferente. Sí.
Después de Granada ya volvéis a Cataluña Sí, y pero volvemos por causa de mi enfermedad. Porque se puso enfermo. Ah, vale, Y los mismos Porque creyentes nos dijeron que que volvierais. yo empecé a sentir No teníamos unos médicos ni nada. desmayos. Claro, Uy. yo fui el señor X, como el Estado no reconocía el ministerio pastoral en aquella Claro. época, yo era el señor X. Cualquier papel que me llegaba para pedir cualquier cosa, empresa en la que trabaja, no podía poner el reino de Dios. Ya, El sueldo que recibe, nosotros íbamos por fe de los donativos que llegaban ya, a las iglesias, nunca tuvimos sueldo, menos los años que tuve la librería, que me tuve que claro. dar de alta de autónomo. Pero, entonces, claro, nosotros no teníamos seguridad social, no teníamos nada. Ya. Lo curioso es que los médicos, y ahí lo tenías que contar esto tú, los médicos jóvenes, Bueno, había un grupo de médicos jóvenes que empezaban y entonces costaba muy baratito. Y no sé si eran 25 pesetas, yo no sé, de aquellos tiempos. Y entonces yo iba y le decía venir porque está mi marido que no sé qué tiene, que se me muere, que le pasa algo. Le bajaba la tensión y se quedaba como muerto. tenía que inyectar coramina y tal. Ya. Uf. Y entonces decían, pues es del corazón, no sé qué. Y decía, pero bueno, usted sabe más que yo, porque no dice que, digo, yo le he dado golpes ahí, o se me muere de los golpes, o se me Ya, revive. Porque claro, no teníamos médico, no teníamos ya. nada, porque no es como ahora, que aunque no trabaje tiene seguridad. Bueno, social. esa fue la razón por la que Y volvimos. volvisteis y aquí Entonces, seguisteis, Aquí imagino. el Hospital Evangélico, que siempre que venimos de Andalucía íbamos al hospital y nos hacían un repaso y nos Sí. miraban y nos Sí. ponían al día. Nos cuidaron siempre muy bien, Mm, pero los médicos tuvimos que hacer estas cosas. Pero al volver, un neurólogo del Hospital Evangélico descubrió que yo tenía en la médula espinal un cáncer mm, fosilizado, Uy, no, casi no. anginoma se Carcinoma, llamaba, no, calcificado, carcinoma. que mm. me presionaba la médula. Y esta presión de la médula es lo que me daba que Los mareos y y así. ya se me estaba quedando dormido toda la parte Medio izquierda del cuerpo. cuerpo. Yo llevaba un periódico que se me caía, Se no le me, caía la me cosa y no se pinchaban y daba no. cuenta. Entonces al final pues me intervinieron, no teníamos un duro, pero el señor levantó el dinero para operarme la Quirón, el médico no cobró su parte, la anestesista que era de la Iglesia Evangélica de Tarrasa tampoco cobró. Me mandaron un poco, que era en la Quirón, me mandaron pronto a casa para que no gastáramos más. Mm. Y fue otro milagro. Si te hablo de milagros, Ya. necesitas 2 carretes de esos. Sí, se nos... Dejémoslo aquí, dejémoslo aquí. Bueno, pues muchísimas gracias A vosotros. por abrirnos vuestra casa y vuestra vida, parte de vuestra vida, de lo que Dios ha hecho en vuestra vida y también, bueno, una vida pues dedicada a servir a otros y a llevar el mensaje del Evangelio. Sí, Y también una vida familiar, ¿no? Con 3 hijos. 5. 5. Ah, 5 hijos. 5 hijos. Ah, mira, como yo. Nosotros somos 5 hermanos también. 5. Y ella lo 14. hizo muy bien. Chico, chica, chico, chica. Ole, tiqui, tiqui. Ya Bueno, ves. eso lo haces tú. Eso porque ¿sabes que el ah, sexo del niño lo pone el lo pone el hombre? Ah, pues Así mira. que Pero yo decía, ahora niño, ahora Cuando niña, decía ella, ahora niño, ahora ya niña. le poníamos el nombre antes de que nacieran. fíjate, la intuición, la Mi tía intuición Los decía, femenina. problemas que pero tuve a yo ver, lo si te juzgó sale por un poner niño, digo que Jonathan no, que el primero tiene y que ser un Damaris en niño para aquellos cuidar a días. los demás. Ya. Me tuve que pelear y decir, mire, Jonathan. es que no está en el... Pero es que yo no tengo por qué el nombre es de santos. Claro. Nosotros que, mira, Jonathan en la Biblia, bueno, lo pongo. Y Damaris igual. Sí, No, Ana María. Digo, costaba no, todo eso. Damaris, una mujer llamada Damaris. Mire. Ya, Todas esas cosas costaban mucho. Qué ya. dureza, qué dureza. Hoy en día Pues sí, nada. bueno, pero menos mal que las cosas han ido Sí, cambiando a poco a nivel poco, ¿no? católico Vaticano II, que yo lo seguí un poco, ha cambiado bastantes Claro, cosas. sí, eso Cambió fue. bastantes cosas. Pues lo que como hemos dicho al inicio del programa, estamos colaborando en esta entrevista con el proyecto SPA y también nos gustaría saber pues cómo ha sido vuestra experiencia como abuelos, qué supone para vosotros el ser abuelos después de haber sido padres, bueno, todo vuestro recorrido es como otra etapa, imagino, ¿no? Cuando se abre la puertecita Pues sí. de la abuelitud. Otra etapa a la que se llega como aprendiz. Sí. Porque lo que ocurre es que en cada etapa de la vida eres aprendiz. Nosotros no habíamos sido abuelos nunca. Igual que cuando nos casamos no habíamos sido marido y mujer nunca, ni cuando tuvimos el primer hijo, padre y madre, nos pilló lo del abuelo, pues, qué sé yo, sin Muy ninguna alegre. experiencia, Claro. tratando de hacer lo que podíamos, respetando siempre a nuestros hijos, ¿no? Sí,
No, y nuestra nuera, muy bien. Siempre hemos estado con ellos en la cuarentena, ayudándoles y esto. Contentos. Siempre que han necesitado hemos estado ahí, creo yo. Todos los que ahora son músicos, que son varios, allá los más mayores, de pequeños los hemos ido acompañando a la escuela de música, aquí y allá. Vienen los genes, ¿no? Esa Sí, faceta musical. yo creo que sí, porque ella canta muy bien, ¿eh? No sé. Y también cantaba en pero el coro, ¿eh? ¿Cómo os gustaría que os recordaran vuestros nietos? Como nos ven ahora, porque es que es una maravilla. Los niños nos ven de una manera. Un día vienen y te saludan, otro día te abrazan y te comen. Y cuando llegan a la adolescencia están, pero los que ya son mayores, que ahora nos llaman, vengo a buscaros, que os llevo a comer a este sitio, y os llevo allá. Y los novios o las novias de ellos tienen más ganas de venir aquí y sentarse con nosotros que ellos mismos. Nos sentimos tremendamente queridos. Sí. Cuando me dicen que el Señor te bendiga, digo, ¿todavía más? O sea que esta etapa sí que la estáis pudiendo vivir estando bastante con vuestros Todos Sí, los con cumpleaños los vivimos juntos, nos juntamos casi 30 personas entre los novios y las familias. Ahora tenemos la nueva etapa, porque Gerson ya tiene los niños muy chiquitines. Ahí estamos recuperando otra vez lo que significa, y nosotros ya nos hemos hecho más mayores, ya no Cuesta un tenemos poco la más. fuerza que Alianza, ¿no? teníamos antes, Claro. y es un poco más difícil. Pero todo tiene su encanto. Pero como te digo, llegas como aprendiz a esta etapa de tu vida, como a todas las etapas de la vida. Pero es muy bonito, Qué bonito, porque pues sí. mira, ahora el mayor le han dado un trabajo que se tiene que ir a Inglaterra. A Inglaterra, Pues sí. ha venido expresamente a donde estamos de vacaciones a buscarnos para explicarnos Cómo ha ido que cómo todo ha y qué ido, nos que si hacía bien de parece. irse, que si no sé qué. O sea, también O sea, que son muy majos, en como este sentido son muy majos. sois una referencia para ellos también. Eso Supongo dicen que sí, ellos. Claro. que sí. Eso dicen ellos. Saben que siempre estamos ahí, Primero ha llamamos. sido y sigue siendo con los hijos, porque los hijos tenemos una relación preciosa, preciosa. Qué bien. Además, bueno, por todo lo que nos habéis contado, habéis sido muy niñeros, ¿no? Porque habéis estado también cuando trabajabais ahí en Andalucía Sí, con con los... niños, sí, Habéis hecho mucha siempre. labor Yo con niños, ¿no? yo tengo cuentos escritos, yo soy Un Sí, cuentista. sí. Exacto, yo iba a decir eso. Pues bueno, muchísimas gracias otra A vez. vosotros por venir, espero que valga para algo. Claro que sí, claro que sí. Y estaba pensando que como buen cuentista al final habéis llevado la historia, que no es ningún cuento, la historia más maravillosa, ¿no? De esperanza para el ser humano, que es el mensaje de Jesús, ¿no? Que da vida y salvación y futuro y esperanza de nuevo, ¿no? Y ahí estamos, Así que desde la convicción de que uno tiene que sembrar y el Señor tiene su momento genial. para cada persona. Pues sí, pues me alegro mucho de que a pesar de todas las trabas que os habéis ido encontrando y no hemos tenido tiempo para... No, porque si hubiera seguro contado lo de la olla que nunca se acaba, que ibais dando, esa creo que me la contaba José Luis, que ibais venía dando tanta gente a comida comer y... a casa y había la ollita para los 6. Me traía a los jóvenes y yo oraba y no miraba. Digo, Señor, que Venga, haya y para que- todo. y- que y haya había para todo. comida como en la multiplicación de los panes y los peces, Y ¿no? que le hablen a ella de la viuda de Sarepta. Así es que, bueno, Ay, cuando vinieron 40 hemos a visto comer, muchos Ya. milagros. Cuando vinieron 43 días para eso de evangelización allí Vinieron en 40, Granada, no tocar y varios. ¿cómo hacía yo comida para 40 y no tenía ni un duro? No sé, Fíjate, ellos ¿ves? pensaban que estaríamos allí, que vienen 40, bueno, compramos y preparamos. No teníamos ni un duro, como casi siempre. Claro, yo Ya. sabía que me iban a dar dinero, pero en lugar de mandármelo, no pensaron y entonces se presentaron de noche. A la gente que no tiene necesidad Pero me no fui a puede una vivir tiendita eso. que había allí, Ya, chiquitilla, claro. una tienda chiquitilla que nunca había entrado, fíjate. Y le dije al hombre, mire, yo voy a tener ahora un grupo grande y yo me había hecho ya la lista de la comida, los 3 días, las 3 cenas y los desayunos. Necesito esto, esto, esto y esto. ¿Usted me lo puede dar? Yo cuando vengan y me den el dinero se lo traigo. Dice, vale. Me quedé, porque nunca había entrado en esa tienda. Y digo, pues vale, pues deme todo y ya me pone la lista, me dice lo que le debo. No sé. Y sí, ya pudimos hacer la comida y todo. Qué bien.
Y cuantito vinieron, les dije, ¿me dais el dinero? Por favor, que tengo que pagar el de la tienda, que si no, no me vuelve a atender. Y dice, sí, dice. Digo, pero ¿cómo se os ha ocurrido mandarme el dinero? Ay, es verdad que... Digo, bueno, aquí ya estamos Claro. abundantes de Una dinero. cosa que esta sabia mujer hizo, entre muchas otras, fue que la primera etapa de dedicarnos a la obra, que fue en Huelva había una gran comunidad gallega, que el Evangelio llegó a Huelva por medio de pescadores gallegos. Tienes que ir a Galicia. Yo empecé a viajar mucho a Galicia. Luego tienes que ir aquí, tienes que ir allá. Y yo me marchaba Ya. con el poco dinero que teníamos, con el billete para allá. Ya sabía que cuando volvería con dinero. Y se quedaba sola con los niños. Hasta que uno me se paró y dijo, ¿qué dijiste? A ti, Sí. que la obra es del Señor, pero tus hijos y tu familia tienes que Pues, alimentar también. que lo aprendan algunos como yo lo tuve que aprender. Pues A sí. partir de ese momento se acabó. Si alguien quería que fuera y las condiciones se daban y había el dinero para ir, iba, y si no, no iba. Pues sí, eso hay que tener sabiduría para Bueno, el equilibrio. se adquiere con los años, pero al principio si te han dicho, si te llaman de una iglesia, tú vas, vale. Ya, Pero no todos los consejos que nos dieron fueron los mejores, Ya. aunque dados con las mejores intenciones. claro. Pues bueno, todo, como decías, hablando de los abuelos, en cada etapa de la vida se sigue aprendiendo. Yo tengo Muy que... bien. Pues Yo algún día Pues- aprenderé a ser viejo también, ¿eh? No creas, ¿verdad? yo no sé si Está vas a preparado aprender, para ser porque viejo. eso de la vejez por ti no pasa, por ti pasan los años, ¿no? Así de, como, no di- dice como decías nuestro antes. nieto. Digo, que ya somos muy mayores. Dice, anda, ya, estás muy bien, estamos jóvenes. Digo, mírale, que la Tenemos problemas. Yo estoy perdiendo la vista, llevo con esto, tengo problemas de próstata. Bueno, si hablamos de todo lo que tenemos... Hombre, tienes 90 años, algo te tendrá que pasar. digo yo. Pues nada, encantadísima de conoceros, gracias un de honor, nuevo. un honor estar en la lista de la gente que... Y mira, tratáis. se nos ha acabado, yo creo que la... Ah, vale, veo, Uy, todavía veo está. doble cámara, digo, lo mismo es que se nos ha acabado el carrete aquí de tanto hablar. Tanto te hablar. Ya suponía yo. Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos, a vosotros que nos seguís. Si queréis podéis suscribiros y podéis comentar estos vídeos también, seguirnos en nuestras redes sociales para seguir atentos a más historias como la de Pera y Magda. Hacéis un trabajo excelente, gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Estamos a vuestra disposición y a la disposición de... Recomiendo Lumen a quien no la haya visto todavía. Muchas gracias, qué bien, qué buena Es un gran publicidad. trabajo. Muchísimas Un gracias. gran trabajo. Pues estamos a disposición de... No solo queremos contar la historia, las historias tan impresionantes que gente como vosotros ha vivido y nuestra generación tiene muchísimo que agradeceros, así que queremos agradeceros y honraros y parte de esta labor pues es tener un reconocimiento especial a vidas como las vuestras de dedicación total. Así que esto Ya que ves, hacemos no es nada ya ves de comparado lo que es con- capaz el Señor. De sacar Efectivamente. partido de cualquiera. Qué bonito. Pues nada, creo que nos están esperando unas empanadas. Sí, Eso sí, ya sí. os lo tenéis que perder. Pero nos vemos en el próximo capítulo, que esperamos que sea pronto. Un abrazo y a seguir con la mente revolucionaria. Adiós. Muy bien. Adiós. Adiós.